Buenas tardes a todos. El tema de hoy es un tema que se trata muy poco. Es un tema que es cierto, hay iglesias protestantes que tratan de ello, también en la Iglesia Católica, pero vais a ver una perspectiva muy, pero que muy distinta. Habrá una conferencia después de esta. Habrá otra después también, si Dios quiere. Y en esa vamos a mostrar otro punto, otra perspectiva sobre falsos profetas que han habido, pero que hablan también de esto mismo. Hoy nos vamos a centrar directamente en lo que dicen los textos bíblicos y los escritos que realmente son inspirados por Dios. A Ellen White, una profetisa de los años 1800 y pico hasta 1915, en los cuales Dios le mostró detalles importantísimos de muchas cosas. Algunas ya están en pleno cumplimiento y otras se van a cumplir dentro de muy, pero que muy poco tiempo. Y hoy vamos a ver parte de estas. Y tienen que ver con este tema, el falso Cristo. Vamos a introducir el tema con un texto del apóstol Pablo, que escribió en 2 Corintios 11, versículo 14, lo siguiente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay personas que creen que el diablo, por ser diablo, no se puede mostrar de ningún otro modo que no siendo una cosa así, tan satánica. Pues sí, se puede mostrar de modos, aparentando lo mejor de lo mejor. Y cuando es como un ángel de luz, que quiere decir que podría ser como un ángel de Dios, de los que no se rebelaron contra Dios, pero también puede ser, lo más clave de todo, como el mismo Cristo. Ya sabéis que también Jesucristo, antes de nacer, cuando se aparecía en el Antiguo Testamento, también aparecía como el ángel de Jehová. Pues bien, bajo este concepto empezamos el tema de hoy. Y con este otro escrito del apóstol Pablo de hace unos 2000 años. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice, y estad atentos porque es un capítulo sumamente interesante que nos pondrá en circunstancias. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fijaos lo que decía hace 2000 años. Escribe a los habitantes de Tesalónica, que eran una parte de los cristianos, les escribe a esa iglesia que había allí, y que tranquilos, que aunque reciban una carta como si fuera del apóstol Pablo o de alguno de los discípulos, que no hicieran caso de eso, porque él les advertía, ¿la venida del Señor estaría cerca en sus días? No. Mirad, los primeros cristianos sabían, eran conscientes de que la venida de Cristo no iba a ser en sus días. Es interesante, ¿eh? Porque hay gente que cree que ya los primeros cristianos esperaban que Jesús regresara solo, resucitar y marcharse. No, lo tenían claro que no era así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía, ¿sabéis? Apartarse de la verdad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado, este hijo de perdición? Ya lo hemos visto. Tenía que ver con el papado, papa tras papa. Pero aún veremos más cosas sobre todo esto. Pero mirad cómo continúa, porque nos empieza a hacer un lenguaje donde se conjugan algo más que un poder papal. Hablando de este personaje, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Podemos hablar del papado, ¿sí? Vicario de Cristo, título del Papa, el sustituto de Cristo en la tierra, por tanto, viene a ser Dios. Hemos mostrado escritos de cómo ellos mismos, en años anteriores y anteriores a los nuestros, se decía que el Papa era el mismo Dios, y esto no es ningún invento, está documentado. Pero aquí nos va marcando una pauta que nos lleva al fin de los tiempos, porque está hablando que antes debe manifestarse todo esto, antes de que vuelva Jesús por segunda vez.
El caso es que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Está hablando solo del Papa de turno? Que también veremos algo más. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese poder aún no podía dar toda la explosión necesaria para manifestarse. Algo lo estaba deteniendo a ese poder papal. Pero el poder papal no empezó unos siglos después. Pero entendemos que alguien lo estaba parando ya en esos momentos del apóstol Pablo, porque en esos momentos ya había los judíos que estaban intentando infiltrar el cristianismo, fuera como fuera, y el apóstol Pablo los estaba deteniendo. Y son los que terminaron generando la Iglesia Católica Romana. Poco tiempo después, unos años después, todo fue creciendo. Cuando el apóstol Pablo no estaba, cuando el apóstol Juan tampoco ya estaba, se pudieron llegar a instaurar como cristianos, entre comillas. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Veis? Ya estaba actuando. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Él mismo iba a ser quitado de en medio, Pablo. Y a partir de allí, cómo no, ese misterio de iniquidad seguiría avanzando. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fijaos, esto no es solo hablar del papado. ¿El papado ha tenido gran poder, pero ha podido hacer señales y prodigios mentirosos? No lo ha podido hacer. Si acaso habrán sido apariciones de la Virgen haciendo cosas así, teóricamente, pero el papado en sí no ha podido hacer esto. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Esto es por obra de Satanás. Alguien va a aparecer también, mostrándose, sentándose en ese trono de Dios, en ese templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y que podrá actuar de este modo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Habrá personas que habrán rechazado la verdad, no la querrán, porque querrán seguir haciendo su vida, y su vida es ir contra cosas que Dios evidentemente no quiere, y no van a ser salvos, y Dios les permite que ese engaño les afecte. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Han rechazado la verdad, pues ahí tenéis la mentira, y esa sí que la quieren. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es lo que va a suceder. Y esto no solo era para los tiempos del apóstol Pablo, esto ya era para los tiempos finales. Recordad, como el apóstol Pablo también escribe, que todas esas cosas fueron escritas para los que han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. Por tanto, esto se va a manifestar en nuestros días. Dicho esto, alguien va a ser quitado de en medio también para que este poder se manifieste. Ahora vamos a estos escritos ya directamente, a estas citas de Ellen White, de esta profetisa. Iremos recogiendo escritos suyos en distintos libros, iremos haciendo una recopilación de datos, algunas citas se parecen, pero dan detalles adicionales, y estemos atentos porque vamos a ver qué cosas llega a describir. En este libro que veis aquí, Patriarcas y Profetas, aparece el siguiente escrito. Hoy procura Satanás repetir esta historia. Está hablando de temas de magia, antigua y moderna. Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para que puedan guardar su ley. Y a causa de esto, la ira del acusador de nuestros hermanos no tiene límite. El acusador de nuestros hermanos es Satanás. O sea que ve que hay un pueblo que guarda la ley, los 10 mandamientos tal como están en la palabra de Dios, no como dice el catecismo, y esto Satanás no lo tolera.
Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 12. Por tanto, Satanás sabe que tiene un tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Él sabía que iban a pasar 6.000 años de historia y Cristo volvería. Y sabiendo que eso se cumple en 2031, va a hacer algo antes para hacer caer a todos los que puedan ese engaño. Por tanto, irá a la desesperada. ¿Y por qué sabía él que habrían 6.000 años de historia? Porque durante toda la Biblia, por muchos lugares distintos, va apareciendo eso. Y ya empezó con Génesis 1:1, que allí, leído en hebreo, era claro. La verdadera tierra de promisión está delante de nosotros. Y Satanás está resuelto a destruir al pueblo de Dios y privarlo de su herencia. Sí, no está hablando de una tierra de por aquí y ya está. No, está hablando de la herencia de la vida eterna. Nunca fue más necesario que hoy oír la advertencia, que aparece en Marcos 14:38, y fueron palabras de Jesús. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque entrando en tentación, si caemos, vamos listos. Y velar quiere decir estar atentos. Hay que orar, sí, para ser guiados por Dios, pero hay que velar. Si no estamos atentos, estamos perdidos. En Testimonios para los ministros del Evangelio, de pastores de iglesia, escribió lo siguiente: rápidamente los hombres se están alistando bajo la bandera que han escogido, esperando y observando impacientes los movimientos de sus dirigentes. Hay personas que están vigilando, aguardando y trabajando para la aparición de nuestro Señor. O sea, estos son del pueblo de Dios. Mientras que el otro bando sigue con rapidez la corriente bajo el generalato del primer apóstata, que es Satanás. Ellos buscan a un Dios en la humanidad y Satanás personifica a aquel a quien buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazo de la verdad que aceptarán la falsificación. La humanidad es aclamada como Dios. Y es lo que está pasando actualmente. La humanidad es como Dios. Seréis dioses, ¿eh? Seréis como Dios, sí. Bueno, lo que ya decía Satanás de un principio. Y la gente que busca, pues un Dios muy humano, que ya vaya bien el tema del pecado, que no haga falta hacer tantos cambios en la vida. Bueno, pues Satanás personifica a aquel a quien buscan. Y esto es lo que hará. Y ahora iremos entrando en detalles. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, hay 3 de estos libros. Fijaos porque ahora nos vamos situando cuando empezará a pasar todo esto. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Está hablando de Estados Unidos. Ella era de Estados Unidos, la nación de la libertad religiosa, no como en Europa en esos momentos, sobre todo. Pero habrá una institución del papado que viola la ley de Dios y se impondrá también en Estados Unidos. Ya estuvimos hablando de qué era esto. ¿Lo recordáis? La imposición del domingo como día de reposo. Para todos, para todos. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, el abismo, el mar. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está el poder papal? En Europa. Por tanto, hay el abismo en medio del mar. Pero se va a extender la mano, el protestantismo, dice, al poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Fijaos lo que está diciendo. También se van a unir con el tema del espiritismo. La inmortalidad del alma, creer que cuando uno se muere pulula por algún sitio, que se va al cielo, se va al infierno, se va al purgatorio, se va a no sé dónde, o sencillamente como alma en pena, pues todo esto va a quedar en unión. Pero cuidado porque cuando habla de espiritismo no solo habla del espiritismo tal cual os he citado ahora, y pronto lo vais a ver. ¿A quién más está haciendo referencia? Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, por tanto, ¿qué va a pasar con la Constitución de Estados Unidos? Va a saltar por los aires. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás
y que el fin está cerca. Por tanto, estad atentos porque vamos a ver ecumenismo interreligioso, pero de un modo muy claro entre catolicismo y protestantismo, especialmente moviéndose en Estados Unidos. Impondrán el domingo porque es la institución del papado. Ellos dijeron que eso se hace porque ellos lo dicen. No es mandato de Dios bíblico, pero ellos tienen el poder para cambiar el día del sábado al domingo como día para el Señor. Y cuando además se unan con el espiritismo, porque todos creen en la inmortalidad del alma, todos, pues ya están sentenciados. Cuando esto pase y esto se acepte, aparecerá la asombrosa obra de Satanás. ¿Y a qué está haciendo referencia con esa asombrosa obra de Satanás? Pues ahora lo veremos, pero dice, entonces el fin está cerca. Ahora veréis qué es esto. Aquí nos habla de esta triple alianza. Por un lado Estados Unidos, por el otro el Vaticano y por en medio el símbolo que une a espiritismo, solo espiritismo de apariciones, de manifestaciones fantasmagóricas y demás. Estad atentos a lo que ahora veréis que escribe ella. En el libro El Evangelismo, pensad que es la escritora más importante, más prolífica de todos los tiempos en Estados Unidos y también del mundo en general. Llegó a escribir muchísimo. Carta 141 de 1902, ella escribe: un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. Las últimas grandes escenas del drama las está trabajando Satanás para ¿hacer qué? Para aparecer simulando ser Cristo. La gente habla, ¿quién será el anticristo? Si será el rey tal o será alguien que será un político en la ONU o alguien de... Señores, qué triste es conocer tan mal la profecía. Porque la gente ya debería saber que el anticristo con minúscula es el papado. Pero el anticristo con mayúsculas es el mismo Satanás que se hará pasar por Cristo. ¿Y veis quién está moviendo todo esto? Tiene que ver con las sociedades secretas. ¿Recordáis la conferencia anterior? Estuvimos hablando, en otras estuvimos hablando de la masonería. Sí, de distintas sociedades secretas que hay, sí. Pero ¿de quién estuvimos hablando también en la conferencia anterior? En contacto con la ONU. Lucis Trust. ¿Recordáis? Ya presentaremos más cosas sobre esa organización y veréis que es espiritismo puro y duro. Y ya vimos cómo trabajaban, ¿no? Para la segunda venida de Cristo, lo mostramos. Ellen White escribió esto en 1902. Han pasado ¿cuántos años? 123 años. Y ahora eso es una realidad y lo hemos podido demostrar. Pues ya veis, ¿qué triple unión habrá? Ese espiritismo también tiene que ver con sociedades secretas, porque se mueven en ese ámbito. En Eventos de los últimos días, es un libro recopilatorio de citas suyas, aparece esto. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. ¿Os dais cuenta? Prácticamente el mismo escrito. 1904. Lo repitió, 2 años después lo repite. Avisados deberíamos estar de sobras. En 1894, años antes, escribió: el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Vaya cosa nos espera, Obrador de milagros. ¿Qué hacía Jesús cuando vino? Os hemos puesto imágenes al principio, donde se veía a Jesús pasando entre enfermos y demás. Hará milagros. Sigamos viendo más. 1897 escribe: si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad,
¿Cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? Sí, no aparecerá. Ya sabéis cómo lo pintan al diablo normalmente. Como a él le gusta que lo pinten, para que crean que no existe. Él mismo promocionó que se lo pintara con una cola, con un triangulito al final, unos cuernos, un tridente, rojo, olor a azufre. Se ha autorridiculizado para hacer caer al mundo, y el mundo ha picado. Pero Satanás se aparecerá como el mismísimo Cristo. Hará obras como las que hizo Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Sigamos. En 1889 escribe: hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Tiene mucho poder, diablo, pero no todo el poder, no puede hacerlo todo. Entonces, si hay algo que no puede hacer, ¿qué hará? En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie sino a aquellos que, como Faraón, están tratando de resistir la verdad. Está hablando de las plagas de Egipto, que veía la evidencia y seguía R que R, y al final le pasó lo que le pasó a Egipto. Y a él. Impresionante, ¿eh? Vaya cosas, vaya cosas. Satanás simulará hasta en apariencia ser Jesús. Ahora, un dato más. En el conflicto de los siglos, el libro por excelencia que tenéis allí, que podéis coger si no lo tenéis, es gratuito para vosotros. Allí aparece lo que ahora vais a ver. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8:20. A la ley son los 10 mandamientos, el testimonio, el de Jesucristo, la misma fe, la misma creencia. Si no van en conformidad a esto, no les hagáis caso, porque esto no viene de parte de Dios, por más cristianos que se digan, o por más Cristo que se diga. Por tanto, debemos conocer los 10 mandamientos, ¿eh? Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras, su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. ¿Puede ir contra Cristo Satanás? No, porque Cristo no está en la tierra, está en el cielo. Pero, ¿y los discípulos de Cristo, sus seguidores, dónde están? No hablo de los 12 discípulos de su momento, sino los que han seguido siendo cristianos auténticos todas las épocas. Pero, ¿y finalmente, contra los muertos puede ir Satanás? No, ya están muertos. Por los que quedan vivos. Por tanto, por los que quedan vivos antes de que esto acontezca. Nosotros. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo, lo dice con mayúscula, va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Por tanto, va a hacer todo lo posible para imitar la segunda venida de Jesús. ¿Sabemos cómo se va a aparecer Jesús? ¿El auténtico? Si no sabemos eso, estamos perdidos, realmente perdidos.
Y esto es lo que vamos a ver en la próxima conferencia. Pero hará todo lo posible para mostrar lo mismo dentro de lo que pueda. ¿Y cómo nos vamos a librar? Solo si sabemos la verdad. Y cuidado, porque dice que estemos atentos porque puede haber declaraciones o milagros que si tú oyes o ves, dices, ¿será verdad? Porque lo estás viendo, lo estás oyendo. Es Cristo el que aparentemente habla. ¿Te lo vas a tragar? ¿Te lo vas a tragar? Solo si estás en las Santas Escrituras bien fundamentado y las sigues de corazón, podrás ser librado de esto. Y ahora diréis, bueno, pero esto igual falta tanto tiempo, esto lo vais a vivir todos vosotros. Si Dios os da la vida, lo vais a ver. Y mejor dicho, ojalá no lo veáis. Y ya veréis por qué os digo, ojalá no lo veáis. Vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, la verdad que ahora estáis oyendo. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Qué hacían los discípulos de Cristo? Cuando Cristo ha muerto, ha resucitado, se va, los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, conocido en la Biblia como la lluvia temprana. ¿Y qué empiezan a hacer? Milagros. Esto lo podéis ver escrito en la Biblia. Milagros como los de Cristo. Y ahora volverá a pasar lo mismo. La predicación ya ha empezado, se va a ir extendiendo, llegará a todo el mundo. Y esto también sucederá. Pero ¿Satanás qué va a hacer? Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y cita Apocalipsis 13:13. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento que, por el poder de Dios, hizo lo mismo. ¿Lo recordáis? Elías. Pues ahora lo va a hacer Satanás haciéndose pasar por Cristo. Imaginaos, esto todo el mundo verá que no es un truco de magia. Esto va a ser una realidad. Apocalipsis 13:13, el texto que citaba nos dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Sí, no se lo inventó Ellen White, estaba escrito. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Unos harán milagros, predicarán la verdad, otros harán milagros, Satanás mismo, pero ¿predicará la verdad? Casi del todo, pero no entera. Y la gente tendrá que decidir o estos o el otro, no habrá más. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. ¿Tiempo de angustia? ¿A qué tiempo de angustia se refiere? Pues al tiempo de angustia que se viene sobre el mundo de un modo brutal. Porque si pensáis que esto se va a ir arreglando por algún político o por quién sabe qué, no pensáis que eso va a ser así. Pero además hay un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, que lo va a pasar muy mal en estos momentos. Porque ya lo veréis, qué va a suceder con el pueblo de Dios cuando esto aparezca, un poco antes y un poco después. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. ¿Tendrá que ver algo también el tema ovni? Cuidado con esto, ¿eh? ¿Tendrá que ver apariciones de la Virgen? Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios.
Dice los ángeles caídos harán esto. Y vimos también en otro texto, con el tema ovni, que a manera de ranas tendrá que ver también con estos teóricos extraterrestres que aparecerán y harán todo esto para unirlos a todos contra el pueblo de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Da igual si serás el príncipe del pueblo o serás del pueblo. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Por tanto, también habrá demonios que se aparecerán en distintos lugares como si fueran Jesús. No solo Satanás, antes también van a aparecer estos. Y la gente se lo creerá. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Por tanto, dirán cosas que no se corresponden con la verdad bíblica. Pero en cambio son revelaciones. Vaya. Y la gente, al ver los milagros, picará el anzuelo. ¿Por qué? Por los sentidos. Una vez más, por los sentidos el mundo caerá. ¿Pero os habéis preguntado por qué es necesario que haya ángeles caídos que se vayan haciendo aparecer por Cristo en distintos lugares? ¿Satanás se puede aparecer al mundo entero? ¿Tiene el poder para hacer eso? No tiene ese poder. Por eso primero va a prepararse el terreno, apareciendo sus esbirros en distintos lugares. Y después él aparecerá dando el toque final. Pero él no puede simular exactamente lo que Cristo hará. Y ya veremos lo que hará Cristo en su momento. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Ahora sabéis por qué nuestras conferencias se llaman el gran engaño, ¿no? Sobre todo ahora el gran engaño final. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. La segunda venida de Cristo, sí. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, da San Juan en el Apocalipsis. Por tanto, habrá demonios que se harán pasar por Cristo en distintos lugares, pero el mismo Satanás también irá por distintos lugares apareciéndose así. Vaya, no vendrá a un pesebre precisamente a nacer, ¿eh? No vendrá como un político que de repente dice, mira, ahora soy Cristo. No, nada de esto. Aparecerá de este modo impresionante. ¿Qué describe Apocalipsis 1 del 13 al 15? Fijaos. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pues Satanás va a imitar esto. Esto va a ser brutal. ¿Cómo se va a quedar el mundo cuando vea este tipo de apariciones? Anonadados. Esto Satanás lo va a imitar. Sigue diciendo ella. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Sí, nos hemos imaginado viniendo en ovnis y tal, ¿no? Pero esto aún será más de lo que podemos llegar a imaginarnos. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. Impresionante, ¿eh? Lo mismo que Jesús. Cuando Ellen White describe cómo hablaba Jesús, cómo era Jesús, cómo
mostraba su cara a Jesús, todo era así. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Por tanto, dirá palabras como Jesús, las mismas. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. ¿Queréis una pista clara para saber quién es quién? Pues Satanás cuando venga dirá que ha cambiado el sábado por el domingo. Impresionante, ¿eh? Esta declaración se la van a tragar ¿quiénes? ¿Los que guardan el sábado y saben que esto es verdad de Dios? Teóricamente no. Todo el mundo cristiano en general habrá aceptado el domingo como día de reposo ya antes. Esto lo va a certificar del todo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras seguirá habiendo gente que no habrá colado con ese ecumenismo que pondrá el domingo como día de reposo, que seguirán siendo fieles a guardar el sábado. Por eso es necesario que Él aparezca y diga todo esto. Y he dicho que teóricamente los que guardan el sábado, esto se darán cuenta enseguida. ¿Sí? ¿Se darán cuenta enseguida? Ya lo veremos. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, o sea, el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Por tanto, habrá ángeles que también irán apareciendo, ángeles caídos, que irán diciendo que el domingo es el día de reposo. Vaya cosas, ¿eh? Y no se les habrá hecho caso. Pues si no se les ha hecho caso, estos ángeles caídos, ¿a quién se mostrarán? ¿A los que han hecho caso del domingo? No. A los que no habrán hecho caso de aceptar el domingo como día de reposo. A los que sigan guardando el sábado, apariciones de ángeles caídos. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Citan Hechos 8:10. Por tanto, se lo van a tragar grandes y pequeños. Simón el mago, un espiritista de cuidado, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo con el cual los discípulos hacían milagros. Bueno, pues sobre Simón el mago hay mucha historia detrás, quizás otro día trataremos de ello. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Y esto hace pensar a muchos que dicen, pero así ninguno del pueblo de Dios que guarde el sábado va a caer. Ninguno. Pero está hablando del auténtico pueblo de Dios, no los que aparentemente son pueblo de Dios, que ahora guardan el sábado, porque esos también van a caer muchos, ¿eh? Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen. ¿Qué es esto de la bestia? El papado. ¿Y su imagen qué es? Hablaremos de ello en profecías también, ¿eh? Pero la imagen del papado es lo que hace el protestantismo apóstata, que va a simular y hacer lo mismo que hace el papado. Y aceptarán el domingo como día de reposo todos. A ellos les va dirigida una bendición de parte de Satanás. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Por tanto, estos que reciben la bendición satánica, haciéndose pasar por Cristo, pero reciben esa bendición, entre comillas, el auténtico Dios los pondrá a tono. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Por tanto, no puede imitar exactamente cómo vendrá Jesús. Hará una aparición estelar impresionante, pero no puede hacerlo todo clavado. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Jesús dijo, yo vendré así, y ahora lo veréis.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos para la salvación. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esto lo dijo Jesús y aparece en Mateo 24, del 24 al 27, y esta serie de textos que después vamos a ver. Por tanto, Jesús advierte, si os dicen que yo he venido y estoy en tal lugar, no vayáis. No vayáis. ¿Por qué? Porque cuando venga Jesús, ¿cómo vendrá? Como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Eso lo ve todo el mundo, ¿verdad? Un relámpago así. Por tanto, Satanás no puede copiar exactamente esto. Y Satanás se deberá ir mostrando en distintos lugares. A pesar de hacer una aparición estelar, tendrá que hacer esto también así. En consecuencia, esto nos quiere decir que evidentemente Satanás, ¿qué hará con sus pies? ¿Estará flotando en el aire? Satanás andará por la tierra. Esa es la gran diferencia. Veremos en la conferencia siguiente cómo aparecerá el auténtico Cristo en su segunda venida. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. O sea, no se podrá copiar ni para mofa esa semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. La venida del auténtico Cristo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Fijaos cómo el lenguaje habla de los sentidos porque sabe que es por donde caemos. ¿Estamos firmes en la palabra de Dios para no caer en esto? Porque lo que veremos, lo que oiremos, por los sentidos, serán contrarios a la palabra de Dios, pero parecerán tanto la verdad. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. En aquel día que no está tan lejos, Satanás lo sabe y ¿qué va a hacer? Pues distraerte de todos los modos posibles. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. La prueba de todo lo que va a pasar en la venida de Cristo. Por tanto, a unos les dará muchos bienes terrenales, con eso están distraídos. Otros tendrán tantos problemas, estarán tan recargados por los problemas que no estarán para querer saber nada. Vaya situación, ¿eh? El mundo está llegando a este punto totalmente. Y como ladrón les va a sorprender todo. En eventos de los últimos días aparece esto. Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. ¿Os habéis fijado en esto? Aparecerá ante sus engañados seguidores, ¿dónde? ¿En qué parte?
¿Veis en qué parte del mundo dice? El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad. Por tanto, ¿se aparecerá dónde? Europa y Estados Unidos. Es la parte del mundo cristiano. Latinoamérica, seguramente también, claro. Son las partes del mundo cristiano. Ya se encargarán, como vimos en otra conferencia, las deidades paganas, que van a ser demonios, haciéndose pasar por deidades paganas antiguas, que se irán mostrando también en otros lugares para prepararlos a todos para este ecumenismo interreligioso. Y luego les tocará también a los demonios, haciéndose pasar por Cristo en otros lugares, como hemos visto en esas imágenes al principio, para embaucarlos a todos. Pero Él ya sabéis dónde se aparecerá. Se proclama a sí mismo como Cristo. O sea, Él mismo dirá, yo soy Cristo. Y la gente cree que es Cristo, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. O sea, va a ser impresionante. Entonces sus seguidores, engañados, prorrumpen en un grito de victoria. Cristo ha venido por segunda vez. Cristo ha venido. Ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Va a ser impresionante. ¿Sí? Fijémonos que lo dicen personas que esperan a Cristo por segunda vez. Los judíos no lo esperan por segunda vez. El mundo cristiano sí. El mundo cristiano. Católicos y protestantes y ortodoxos esperan esa segunda venida. Los judíos esperan al Mesías por primera vez. Pero ya se encargará de juntarlos a todos, desde luego. En el conflicto de los siglos aparece esta cita. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del milagroso poder de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán quienes digan que son Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Esto hemos visto algo antes. Efectuarán curaciones maravillosas y milagrosas y asegurarán haber recibido revelaciones del cielo que contradigan el testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se fingirá el Cristo. La Iglesia ha declarado desde hace mucho tiempo que espera el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Esto lo están diciendo todas las iglesias cristianas, incluso como no la católica. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios nos da San Juan en el Apocalipsis. Fijaos que estas citas que hemos leído antes, aquí se repiten, y veis una vez más, ¿qué hará? ¿Dónde se aparecerá? En varias partes de la tierra, porque no puede imitar la venida general de Cristo. Este es el mismo texto de antes que ella aquí lo vuelve a citar, de cómo será Cristo y por tanto cómo aparecerá Satanás. La gloria que les rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Os imagináis multitudes así, gritando esto? El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levante sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo cuando bendecía a sus discípulos en la tierra. Su voz es suave, melodiosa y acompasada. Es que es algo que deberíamos tener ya inculcado. ¿Cómo va a ser? Por más que lo repitamos, ahora nos creemos, mira, ahora ya sé esto, ya no voy a caer. ¿Seguro? Solo no vamos a caer si nuestra vida está en consonancia con lo que Dios quiere. De lo contrario, vamos a caer por más que sepamos. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Fijaos, una vez más, nos repite lo mismo aquí, lo del Simón el Mago, etc. Esto ella lo escribió y lo muestra en distintos libros para que a la gente le quedara claro cómo va a suceder esto. Y el pueblo de Dios
el que teóricamente ahora guarda el sábado, no tiene imágenes para adorar, etcétera, etcétera, teóricamente sabe esto, teóricamente. Pero yo me pregunto si realmente el pueblo de Dios ha sido instruido para saber diferenciar la venida de Satanás de la otra, de la auténtica. En Testimonios para los Ministros dice: el conflicto crecerá en violencia. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Casi nada. En Eventos de los Últimos Días nos dice: las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará una parte del mundo, todo el mundo. Todo, es un engaño global. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Fijaos, una cosa la escribí en 1890, ahora en 1903. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios. ¿Os dais cuenta cómo el Señor le fue inculcando y recalcando a través de los años esto? Y especialmente para que los que hemos llegado al fin de los tiempos, tener estos conceptos claros. Aquí también aparece una cita de Ellen White en este libro que os he mostrado. Fijaos lo que nos dice: todo el que se ha alistado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo ha entrado en una contienda que exige constante vigilancia. O sea, ¿te has hecho cristiano de verdad? Pues debes tener constante vigilancia. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo. Pero su triunfo será corto. Hasta ahora hemos mostrado la parte dura, la parte de la perdición de muchos. Pero ¿ese triunfo le va a durar mucho? Ese triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de verdad eterna. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal, casi universal. Ahora hemos de decidir dónde vamos a estar nosotros. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, repito el texto de antes: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hemos estado hablando del tercer templo de Jerusalén, ¿lo recordáis, no? Sí, no solo del Vaticano, donde se ha sentado el Papa durante, tantos papas, ¿no? ¿Qué pasa en el tercer templo de Jerusalén? Estad atentos a lo que ahora os voy a leer. Breve historia del pueblo de Israel, profecías cumplidas, escrito por Benjamín Martín Sánchez, profesor de Sagrada Escritura y canónigo de la Sagrada o Santa Iglesia Catedral de Zamora. Estad atentos a lo que escribió este hombre el 15 de enero de 1993, cuando se publicó esto. Veréis la perspectiva sobre lo que ahora os he estado mostrando y vais a ver cómo Satanás se ha ido preparando un engaño impresionante. El nuevo David. La historia es testigo de que las tribus de Israel no han tenido caudillo alguno desde su dispersión y se les promete uno para el fin de los tiempos. Entonces, y a David, su rey. Sabido es que con Sedequías, último rey de Judá, terminó la dinastía de David y después de él, dice Ezequiel, profeta, que no habrá quien ciña la corona de esta dinastía hasta que venga aquel a quien pertenece. Fijaos, están cogiendo profecías del Antiguo Testamento, y esto lo recalco porque hay personas que creen que los católicos no estudian profecía. Sí, la estudian, y del Antiguo Testamento también, pero vais a ver qué aplicaciones dan. Ya no había rey en Israel, todos dispersos. Ahora vuelve a haber Israel, ¿verdad? Pero aún no hay rey. Según la profecía de Ezequiel, tal como interpretan ellos, al fin del tiempo habrá rey otra vez. Y descendiente de David. ¿Jesús no era descendiente de David? Teóricamente sí, ¿no? El profeta Jeremías dice:
Yo haré volver a los cautivos de Judá y a los de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de todas las iniquidades que contra mí se cometieron. En esos días y en ese tiempo yo suscitaré a David un renuevo de justicia, que hará derecho y justicia sobre la tierra. No faltará a David un varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levitas no faltará tampoco un varón que me ofrezca holocausto todos los días. Esto era una profecía. ¿Se llegó a cumplir? Había profecías condicionales, y esta es la desgracia del mundo evangélico y del mundo católico, que no analizan que hay profecías que eran condicionales y no se podían cumplir si el pueblo no hacía lo que realmente tocaba. Y esto es lo que va a causar el gran problema con estas interpretaciones para llevar al mundo de lleno al gran engaño. Según este texto, tenemos que, para cuando Dios reúna las tribus de Judá y de Israel y los limpie de sus pecados, que será el fin de los tiempos, suscitará Dios un nuevo David, que será quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y un sumo sacerdote, rey y un sumo sacerdote, como en el templo de los judíos. Entonces establecerá reino eterno y perpetuo sacerdocio. Esto se esclarecerá mejor en los textos siguientes del profeta Zacarías, y aquí cita los textos. Así Yahvé Sebaot, he aquí que el varón cuyo nombre es Germen, y del cual producirá germinación, edificará el templo de Yahvé, se revestirá de majestad, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará en su solio, y habrá entre ambos consejos de paz. Fijaos lo que dice el texto, ¿eh? Dos personas, aparentemente habla de dos personas, un rey y un sumo sacerdote. Habrá consejo de paz entre ambos. Estarán sentados, ¿dónde? En un templo. Bueno. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti. Sois varones de presagio. He aquí que yo hago venir a mi siervo Germen, en mayúsculas, y en aquel mismo día quitaré de la tierra la iniquidad. Por tanto, este siervo, este Germen, ¿quién es? Jesús. A la luz de estos textos, vemos claramente que en los tiempos futuros, cuando sea borrada la iniquidad de la tierra, fijaos lo que dice, cuando sea borrada la iniquidad de la tierra, habrá dos potestades supremas. Un rey, en mayúsculas, descendiente de David, que representa la autoridad civil o temporal, y un sumo sacerdote, también en mayúsculas. ¿Quiénes son estos? Son los dos varones de presagio de Zacarías 3:6, el Zorobabel y el Josué, hijo de Josedec, escatológicos. Personajes que existieron en el Antiguo Testamento, pero que al final esa simbología va sobre estas personas. Notemos que no estarán ambas potestades reunidas en una sola persona, sino por separado, en dos personas distintas, ya que el texto distingue entre trono y solio, y entre germen o vástago davídico, y el sumo pontífice o sacerdote, y además porque entre ambos habrá consejo de paz. Habla de dos, Él lo tiene así de claro. Según las profecías, esto debía ser así. ¿Se ha podido cumplir? ¿Se cumplirá? No se pudo cumplir aún. Tiempos finales. ¿Ahora se cumplirá así? ¿Se puede llegar a aplicar esta profecía tal cual? Veremos a quién le ponen estos papeles. Por ser pues dos personajes escatológicos y no uno, no vemos clara la exégesis que algunos hacen referente a Cristo. Estos textos de Zacarías, que algunos no traducen rectamente porque quieren identificar a ambos, merecen una atención debida y serán clave para resolver esta cuestión. Él está convencido, son dos, es evidente en el texto. Por tanto, no solo se aplica a Cristo. Interesante, por lo que dice él. Sabemos que en el Salmo 110 el Mesías es a la vez rey y sacerdote, mientras que en el texto de Zacarías se reparte la realeza y el sacerdocio entre dos personas distintas, las que sin duda serán vicarios de Cristo, uno en lo espiritual y otro en lo temporal. Por tanto, en aquella época habrá un nuevo David y un nuevo pontífice o papa que tendrán su residencia en Jerusalén.
Vaya. En el templo en Jerusalén habrá un papa sentado allí y un nuevo David. Esto es lo que él interpreta de esos textos. Yo no sé cómo os quedáis ante esto. Él dice que no son una persona, no está todo centrado en Cristo, que era rey y sacerdote, como fue Melquisedec en su momento. Esto no se aplica a Cristo, por tanto son dos seres distintos, un papa y el otro, ¿quién será? Jesús. Una vez más, por no entender bien las profecías que no se han podido cumplir porque el pueblo no hizo, ni hace, ni hará lo que toca, porque aquí dice que cuando ya no haya ningún problema, no haya iniquidad, entonces pasará esto. ¿Cómo pasará esto? ¿Creéis de verdad que el mundo estará limpio de todo pecado? ¿Y entonces pasará esto? Pues lo tenéis claro. Y este hombre, bueno, ya ha fallecido, pero estaba totalmente errado, porque eso no pasará hasta la segunda venida de Cristo auténtica. Y en la segunda venida de Cristo auténtica ya veréis que precisamente Jesús, cuando aparezca, no se instaurará en ningún templo en Jerusalén al lado de ningún papa, ni mucho menos, porque hará otra labor, y vaya labor. Por tanto, ¿hay profecías que tendrán una aplicación aún futura? Sí, sí. Pero tendrán que ver con una tercera venida de Cristo. ¿Cómo? ¿Una tercera venida? ¿Qué dices? ¿Dónde sacas eso? De la palabra de Dios. ¿Y por qué nos enseña eso? No, estás errado. ¿Estoy errado? Pues ya lo vais a comprobar. También trataremos de eso. Habrá otra venida de Cristo después del 2031. Pero ¿durante cuánto tiempo no aparecerá otra vez? De eso trataremos. Pero el mundo ya no será el mismo de ahora, tenerlo claro. Y esa aplicación de uno al lado de otro, pensad que habrá un momento, y hablo de un futuro muy lejano aún, en el cual Dios Padre y Cristo tendrán el trono aquí en la tierra, uno al lado del otro. Pero eso ya lo trataremos en su momento. Pero ahora os advierto de esto para que no caigáis en estos engaños. También el profeta Ageo, cita capítulo 2, versículos del 21 al 23, nos habla de los dos que serán supremas potestades en el reino de Cristo, y esto sucederá después que Dios haya trastornado los tronos de los reinos y destruida la fuerza del reino de las gentes. Por tanto, están enseñando que cuando aparezca Cristo, ya estará todo hecho un desastre y ellos pondrán por fin la solución definitiva. Ya se habrá acabado la maldad. Entonces reinará, ¿dónde? En la tierra. ¿Esto es lo que pasará en la segunda venida de Cristo? ¿Cristo se quedará a reinar en la tierra? Eso lo veremos también. El Zorobabel histórico, que no fue más que un gobernador de Judá y tributario de los reyes de Persia, no es más que una figura pálida del que un día será el Zorobabel escatológico, o sea, del futuro. Jerusalén será la capital del mundo, dice. Los profetas Isaías y Miqueas nos dicen que al fin de los tiempos, Jerusalén será el centro de las naciones. En ella, y sobre un monte muy elevado, cita Ezequiel 42, estará construido el futuro templo donde el Señor será adorado y reconocido como Dios de toda la tierra, y todas las naciones acudirán a él. Y llegarán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a todas las naciones. Y aquí cita los textos, Isaías 2, versículos 3 y 4 y Miqueas capítulo 4. ¿Os dais cuenta cómo está encasillando algo? Y ahora os he de decir, algo que va a suceder en un futuro aún muy lejano y lo encasillará en la segunda venida de Cristo. Por tanto, Satanás se ha preparado el terreno muy bien, haciendo confundir las profecías, en qué momento se aplican y dónde y cómo. Extranjeros reedificarán tus muros, y sus reyes estarán a tu servicio, pues si en mi ira te herí, en mi clemencia he tenido piedad de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas,
No se cerrarán ni de día ni de noche, para traerte los bienes de las gentes que con sus reyes por guías al frente, porque las naciones y los reinos que no te sirvan a ti perecerán y serán exterminados. A tus pies se postrarán todos cuantos te infamaron y te llamarán la ciudad de Yahvé, la Sión del Santo de Israel. Tu pueblo será un pueblo de justos y poseerá la tierra para siempre. Yo, Yahvé, lo he resuelto y a tiempo yo lo cumpliré. Sobre ti viene la aurora de Yahvé y en ti se manifiesta su gloria. Las gentes andarán en tu luz y los reyes a la claridad de la aurora. Alza los ojos y mira en torno tuyo. Todos se reúnen y vienen a ti. Llegan de lejos tus hijos y tus hijas. Isaías 60. Pues solo os digo que todo esto no se pudo cumplir ni se va a cumplir ahora, en la segunda venida de Cristo. Pero alguien simulará que todo esto que tiene una aplicación futura, porque la va a tener, ya lo veréis, Satanás ha hecho creerles que va a llegar ahora. Ahora. Y el mundo entero quedará embaucado. El mundo entero. Entonces se llamará a Jerusalén trono de Yahvé. A ella en nombre del Señor vendrán todas las naciones y no seguirán más la obstinación de su propio corazón perverso. Jeremías 3:17. También Zacarías, posterior al destierro babilónico, escribe: Esto dice el Señor: Me he vuelto a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Es Zacarías 8:2. Los capítulos 54 del 1 al 55 y 10 de Isaías, y después 60 del 1 al 62 y 12, comenta Nácar Colunga, una versión bíblica católica, forman un gran poema en que se describe la gloriosa restauración de Jerusalén, convertida en centro de las naciones, que se sienten atraídas a ella debido a las maravillas que ven realizadas por Yahvé. Lo que os estoy leyendo ahora, quedaos especialmente con esto, porque ahora os voy a mostrar algo y veréis cómo va cuadrando todo con todo lo que hemos presentado hasta ahora. Y no me refiero solo al tema de hoy. El tema se encuentra con frecuencia en los profetas. La promesa de que todos los reyes y pueblos de la tierra adorarán al verdadero Dios no se cumplió al regreso de Babilonia ni se ha cumplido aún, y está vinculada, como dice Santo Tomás, a la conversión de Israel. Vaya, cita unos textos. En Jerusalén, después de reunir el Señor a su pueblo seleccionando un resto, reinará en él para siempre. Miqueas 4 del 6 al 8. Y esto va a suceder, pero no ahora. En aquella época final que anuncian los videntes bíblicos será cuando se cumplan también las siguientes palabras de Daniel, el profeta. Y le fue dado el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán. Su señorío es un señorío eterno que jamás se acabará, y su reino no será jamás destruido. Cita 17 y 14. Bien, pues estamos llegando al momento culminante. Este en el cual serán recogidos todos los pueblos, y a cuyo rey obedecerán todas estas naciones. Nótenlo bien los partidarios del sentido alegórico y que no ven más que símbolos. Tiene lugar sobre pueblos y hombres que están en la tierra, pues ejercerán el dominio sobre todos los reinos que se hallan debajo del cielo. Daniel 7:27, y este sin duda es el reino que enseñó Jesucristo a pedir a sus discípulos: venga a nosotros tu reino. Están confundiendo de un modo brutal una cosa con otra, y ellos no se dan cuenta. Solo si sabemos la verdad y la verdadera auténtica interpretación profética, nos vamos a librar del engaño satánico. Por eso Lenguay remarcaba que debemos conocer las Escrituras, porque de lo contrario nos la pegarán. Y no será solo cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y ahora muchos creen en esto. Muchos, millones de personas creen en esto. Pues imaginaos cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo e imitando esto. ¿Quién no va a caer? Pero habrán despreciado la verdad, porque todos habrán tenido la oportunidad de conocerle y la habrán rechazado. Atención a esta noticia del 15 de agosto de este año. La tenía reservada para presentar en alguna conferencia, pues aquí la tenéis. Cardenal Pizzaballa. La violencia en Tierra Santa es por el deseo de Satanás de imponerse donde vivió Jesús. Es que, ¿sabéis? Parece una broma. Parece una broma, en serio. Porque él hace referencia
a la guerra que está pasando en esa zona. Pero es que realmente está diciendo una verdad. Y ellos lo saben. Los cardenales lo saben y trabajan para esto. Por eso ningún cardenal ni ningún papa va a ser salvo, porque conocen la verdad y están llevando al mundo a la perdición. Y eso es una declaración de lenguaje, no es mía. Esta gente sabe para lo que trabaja. Realmente el deseo de Satanás es imponerse donde vivió Jesús, sí, porque sabe que es la mejor forma de hacer caer a todos. Bueno, de aquí rescato algunas cosas como esto. En ese sentido, el cardenal recordó en su homilía la importancia que tiene Tierra Santa para los cristianos y para la humanidad toda, al ser la región donde María dijo sí a la voluntad de Dios y en el que Cristo nació, además de ser el lugar donde el Señor derrotó al pecado con su resurrección. ¿Realmente parece que esta Tierra Santa nuestra, dice, que custodia la más alta revelación y manifestación de Dios, es también el lugar de la más alta manifestación del poder de Satanás? ¿Estáis oyendo bien, Y luego veréis el porqué. Y quizás precisamente por esta misma razón, porque es el lugar que custodia el corazón de la historia de la salvación, que se ha convertido también en el lugar en el que el antiguo adversario trata de imponerse más que en ningún otro lugar, indicó. Increíble, ¿Por qué hay guerra en ese lugar? ¿Será que no lo hemos contado ya y hemos mostrado el porqué? ¿Pero os habéis dado cuenta de lo que llega a decir? Es también el lugar de la más alta manifestación del poder de Satanás. Está hablando de Jerusalén, Tierra Santa. Avanzo para ir a otra cosa que va a decir aquí. La Asunción de la Virgen María, que estamos celebrando su participación plena en cuerpo y alma en la victoria de Cristo, es también un anticipo de nuestro destino como hijos de Dios, bautizados y redimidos por la sangre de Cristo, afirmó. ¿Os dais cuenta cómo una vez más aparece María en toda esta situación? Finalmente expresó: al levantarnos hoy de la mesa eucarística, llevamos con nosotros la certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte, la convicción de que nuestra vida, por muy trastocada que esté por los dramáticos acontecimientos de hoy, es sin embargo el lugar en que el dragón no prevalecerá, porque es una vida bañada en la sangre del Cordero, en el amor infinito de Dios. Y todo esto lo une ¿a qué? A la mesa eucarística, a la misa. Ya sabéis, la hostia y el vino. Esto va a ser el nexo de comunión de todos, y cómo no, María. Vaya si se va a aparecer María también haciéndose todo el panorama, limpiándolo para el terreno de Cristo, del falso Cristo, y de esos demonios haciéndose pasar por él también. Todo lo van uniendo, y fijaos dónde se está centrando toda la cuestión. Mirad esta noticia recogida ayer mismo, la recibí, de los del Instituto del Templo. Mirad bien la fotografía, por favor. ¿Veis unas excavadoras? ¿Un martillo percutor también o algo parecido? Llevan algo, unas banderitas encima. Arriba a la izquierda la veis ampliada. Las banderas llevan esto. ¿Sabéis qué es? Diglei Amigdash. Las banderas del templo sagrado ondean en lo alto de Gaza. Estos tractores pesados de las FDI, ya sabéis, del Ejército de Israel, que operan en Gaza, enarbolan con orgullo y sabiduría la bandera del templo sagrado, Beit HaMikdash. Durante la guerra, nuestros soldados de las FDI encontraron una imagen de la cúpula de la roca, ya sabéis, la típica amarilla de Jerusalén, en cada casa que visitaban. Ahora, los gazanos pueden ver la bandera del templo sagrado, casa de oración para todas las naciones, Isaías 56:7, ondeando en lo alto de los cielos de Gaza. Casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos. Vaticano, ya sabéis, se quieren situar allí. El templo, ya sabéis, lo van a construir. ¿Quién va a aparecer allí haciéndose pasar por Cristo y quién se sentará a su lado? El falso Mesías con el Papa de turno. Y el mundo totalmente engañado, porque por un momento habrá paz mundial. Sí, habrá paz mundial por un momento, pero habrá unos individuos que estarán estorbando esa paz mundial y serán declarados terroristas ideológicos.
Sí. ¿Y sabéis quiénes van a ser? Aquellos que sean fieles a la verdad, que sigan guardando el sábado, que no crean en la inmortalidad del alma y que sigan firmes a pesar de toda la oposición que van a tener, y va a ser mucha. Y eso lo haremos en la próxima conferencia también, si Dios quiere. ¿Os dais cuenta cómo hay un nexo de comunión entre los judíos y el catolicismo también? Todos concuerdan que ese texto se va a aplicar ahora en la venida del Mesías. Unos por su segunda vez que viene, otros la primera vez. Todos lo centran allí, en Jerusalén y en el templo. ¿Vamos entendiendo por qué está pasando lo que está pasando en Oriente Medio y especialmente en esa zona? Satanás está preparando su venida. Y aún hay, tristemente, adventistas que dicen que si eso llega a pasar, primero decían, eso no pasará nunca, ahora ya dicen, bueno, si eso llega a pasar, no tiene nada que ver con las profecías. Pues vaya, qué forma también de llevar a las ovejas al matadero. ¿Creéis que esto termina aquí? No, vamos a terminar con algo. Con algo sabiendo que Jerusalén, y especialmente el monte del templo, es el punto central de todo. Recordad todos los temas que hemos tratado en estas conferencias durante todo este año. ¿Lo recordáis? Pues mirad este vídeo sobre ovnis, sobre el monte del templo en Jerusalén. Yeah, because you're in therapy. You're in therapy. I'd say that too. Yeah, I think nighttime would be lovely, but is that a UFO? Amazing. Holy shit! Oh, is that cool? You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like never like אבל זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין. מה מה זה? זה, אמא? מה זה? ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. Tres tomas distintas. Filmaron lo mismo. ¿Justo dónde? En la zona del monte del templo. Algo ya se está moviendo allí. Algo de todo lo que hemos venido tratando en estas conferencias ya se está moviendo allí. Ya ves qué tipo de cosa. Se transforma en ángel de luz. ¿Lo habéis visto? Esto es solo el anticipo de lo que vendrá. ¿Estamos preparados para resistir eso? Hoy hemos visto cómo realmente Satanás aparecerá, qué hará y cómo engañará prácticamente a todo el mundo. Porque el terreno se ha preparado previamente y muy bien. Pero ahora nos tocará conocer algo más. Y algo más es lo que vamos a ver ahora en el anuncio de la próxima conferencia. Dissabte, 15 de novembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El retorn de Jesús. Hem mostrat què farà el fals Crist. Ara toca parlar del que serà l'esdeveniment més important i vital de la història, la manifestació de l'autèntic Messies. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64
22 63. ¿Queréis saber cómo vendrá el auténtico Jesús? Satanás vendrá antes para hacer caer a muchos. Cristo, el auténtico, vendrá un poco después. Y ya os lo dijimos y os mostramos, será en 2031 la venida del auténtico Mesías. Por tanto, sabemos que un año antes empiezan las plagas finales, donde ya todo el mundo habrá hecho su decisión, ir restando tiempo. Septiembre, octubre, aparece el auténtico Cristo en 2031. Un año antes empiezan las plagas. ¿Cuánto tiempo de misericordia estamos teniendo para hacer el paso definitivo, para acercarnos a Dios y seguirlo, o perder la vida eterna? Ser engañados por Satanás por gusto. Eso sí, estamos vivos hasta entonces. El tiempo se nos acaba. Y nuestro deber es decíroslo, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, es la vida eterna de cada uno de vosotros y la mía. Si Dios quiere, esa no va a ser la última conferencia, el retorno de Jesús. Luego mostraremos declaraciones impresionantes de videntes que precisamente no son del pueblo de Dios, pero que mucha gente cree que son del pueblo de Dios. Y veréis qué descripción dan también de la venida de Cristo. Y si no sabemos diferenciar la verdad del error, estamos perdidos. Que Dios nos ayude. Gracias.